A lo largo del libro, los entrevistados comentan que la psicología tenderá a ir más hacia los problemas, hacia la cotidianidad, es decir, que saldrá mucho más a enfrentar cosas de la calidad de vida de las personas. Entonces, quisiera comentarnos un poquito sobre esto, porque nos parece importante. Muchas personas que no son del gremio dicen, pero ¿cómo esas investigaciones, cómo las usufructo yo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la psicología se nos acerca un poco más? Hay una tradición en psicología de lo que se llama dar la psicología al público, to give psychology away, que eso comienza con George Miller en una conferencia presidencial en la APA, o sea que la psicología debe, otra palabra, repito, no es la buena palabra, puede ayudar mucho a cuestiones de la vida cotidiana relacionadas con cosas muy de la vida diaria, como, no sé, la crianza de los niños, la fatiga en el trabajo, la vejez, cada día hay más viejos en el mundo y menos niños, la manera como se comunican las distintas generaciones, los problemas de migración, todo ese tipo de problemas de la vida cotidiana, la paz, el conflicto de grupos, el conflicto de culturas y de religiones. O sea que nosotros hemos aprendido a vivir en paz con personas que pensaran diferentes de nosotros, pero la verdad es que parece que no. Los humanos nos demoramos bastante en aprender, ¿no? Y repetimos los errores, muchachos, pero terrible y con consecuencias impresionantes. O sea, yo no me he podido recuperar del susto de que nos demos espada como en las cruzadas, solo que ahora más que espadas pueden ser sofisticadísimas bombas atómicas. Sí, claro. Sí. Eso es impresionante. Entonces la psicología ayudar en entender y modificar todo ese tipo de problemas relacionados con la raza, relacionados con los géneros, relacionados con las edades, con las incapacidades también, con las discapacidades. O sea, la vida cotidiana. Ajá. Sí, eso es fascinante. Fascinante. La gente va a poder acercarse también más a la psicología y a los psicólogos. Fascinante. Porque todavía pienso que hay un poquito de prevención con muchas cosas por desconocimiento de lo que es el rato. Muchos entrevistados comentan el auge del crecimiento de la psicología social, que ya lo habíamos planteado. ¿Cómo cree usted que será el contexto social de la psicología en el futuro? Pues la psicología es una profesión que tiene mucho estatus, es una profesión que tiene muy buen reconocimiento. Yo a lo largo de la vida he visto la manera como el reconocimiento de la psicología ha ido aumentando en el país y en el mundo también. Entonces yo creo que el contexto social de la psicología será cada vez más positivo. Ahora hay mucho trabajo interdisciplinario y seguramente el trabajo interdisciplinario va a continuar. Nosotros tenemos mucho que aportarle a los neurocientíficos y los neurocientíficos nos tienen mucho que aportar a nosotros en farmacología, en sociología, en economía. Tú sabes los premios Nobel que han ganado los psicólogos. Kahneman es el más conocido de todos, Daniel Kahneman, pero Simon también, y bueno, esa es una historia larga. Para ilustrar un poco, ¿qué hizo Kahneman? Que nos pueda... Kahneman hizo... A los observadores ilustrar sobre los Nobel. Sí, Kahneman trabajó fundamentalmente sobre toma de decisiones y sobre toma de decisiones no racionales. Eso fue fundamentalmente lo que hizo Kahneman. Pero otra cosa curiosa de los premios Nobel, el último premio Nobel de literatura, que es un sueco, es un psicólogo. ¿Lo sabías? No, eso no lo sabía. Este señor que tiene un nombre difícil, que es sueco, el de este año, de 2011. O sea, que no se lo han entregado todavía porque se lo entregan en noviembre. Este señor estudió psicología, trabajó como psicólogo toda la vida y en sus ratos libres escribía poesía y llegó a ser el principal poeta de Suecia y era
ese es el que ganó el premio Nobel de Literatura del año 2011. Dicen que la Academia Sueca se demoró mucho en darle el premio porque desenfatiza mucho los suecos, daneses, finlandeses, noruegos. Trata de desenfatizar eso, como yo en mi libro traté de desenfatizar los latinoamericanos, porque eso era mejor, no tener ese bias, ese sesgo, pero el premio Nobel de este año en literatura es un psicólogo. Incluso uno que trabajó como psicólogo, sí. Claro, uno de sus entrevistados trabaja en este grupo de decisión respecto a los premiados en el Nobel, ¿no? Así es, sí. Magnusson, sí. Magnuson, sí. Y a Magnusson le pregunté yo si había, ¿por qué no se había un premio Nobel de psicología? Entonces la respuesta es que pues, los premios Nobel se los inventó Nobel. Entonces eran los temas que a él le interesaban. Y el único que se hizo después de Nobel fue el de Ciencias Económicas. Y que por qué no se proponía un premio Nobel de psicología, no, que él sí lo había propuesto. Que él sí había propuesto al Comité Nobel la creación de un premio Nobel de psicología. Me dijo Magnusson. Y que el problema era que si se abría la puerta para más premios Nobel, se iba a ver muchísimos premios Nobel. Todas las disciplinas querrían. Sí, que después de psicología, ecología también presentó una propuesta para premio Nobel de ecología. Entonces finalmente el Comité Nobel decidió que paraban ahí. Y que por ejemplo el de ciencias económicas era básicamente ciencias sociales, el comportamiento, no solo ciencias económicas. Ese es un tema interesante. No, pues, y con lo que acabo de decir, y sin ir tanto al ego, ¿usted cree que la psicología entonces en el futuro será indispensable? Yo creo que sí. Creo que la psicología ya es indispensable. Ya lo es. Y en el futuro lo será más con toda esa visión social-cultural. Claro que sí, lo será más todavía, sí. Con todo el aporte que se puede hacer. Muy bien. Hay una inquietud de algunas personas que dicen que las neurociencias podrían absorber la psicología. Estamos hablando, por ejemplo, de todos los estudios de genética, de fisiología, de medicina, en los que se comparten linderos de investigación interesantes. Algunos con el temor de que la psicología pueda ser absorbida. ¿Qué cree usted? No, todo lo contrario. En primer lugar, la mayor parte de los neurocientíficos son psicólogos. La mayor parte de los neurocientíficos estudiaron psicología, esa es la carrera de ellos, y trabajan en temas de neurociencia. Es mi hermano Alfredo, sí, quien tuvo un libro hace poco, que además creo que lo hizo adquirible para todas las personas. Lo que entendí, ¿cómo se llama el libro de él? Es una cosa de medición, de medición neuropsicológica. No, pero puso en la red gratis. Puso en la red gratis, sí, está Alfredo Ardila, mi hermano, sí. Mi hermano Alfredo, mi hermanito menor. Bueno, el tema es que la mayor parte de los neurocientíficos son psicólogos y que los problemas de las neurociencias se estudian con metodología psicológica también. O sea, yo creo que el tema de que la psicología sea absorbida por las neurociencias o que las neurociencias sean absorbidas por la psicología, yo creo que no tiene sentido. No es la tendencia. Claro. Su visión es bastante ambiciosa con todas las personas que ha entrevistado, porque tenemos de Europa Occidental, de África, de América Latina, de Estados Unidos, Australia, China, Rusia, Filipinas, entre otras naciones. ¿Cuáles considera que son temas comunes de la psicología del futuro en el globo? Y en contraste, ¿cuáles se podría hablar de unos particulares temas de nosotros como América? Yo creo que los problemas en general son globales y que lo que se enfatiza en el mundo en desarrollo, el énfasis que se le da prioritariamente a factores políticos, por ejemplo la psicología de la liberación, los temas de psicología de la paz, etc., no tienen por qué ser exclusivos del mundo en desarrollo. Por ejemplo, la pobreza, que es un tema que yo personalmente estoy trabajando hoy en estos. Sí, y le conozco artículos suyos sobre la psicología de la pobreza. Ni siquiera hablamos un poquito de la psicología de la pobreza, porque tengo un trabajo ese es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, eso no quiere decir que sea un problema del mundo en desarrollo, porque en el mundo industrializado hay mucha pobreza. En Estados Unidos hay mucha pobreza y en Europa hay mucha pobreza, es impresionante.
Uno piensa que los pobres somos nosotros nomás, no, pero nosotros no somos los únicos pobres. Sí. Hay mucha pobreza en el mundo así. Y eso pueden ser aportes originales de la psicología del mundo en desarrollo o mundo mayoritario al mundo industrializado. Entonces hay ciertos problemas que son generales, ciertos tópicos de estudio que son generales, hay otros que tienen más relevancia en cierto contexto por razones de carácter variado. Hay una cosa interesante que ahí se menciona, y es lo que se llaman las psicologías indígenas. Ajá. Las psicologías indígenas son los conceptos que tenían los pueblos no occidentalizados antes de la llegada de la cultura occidental. Por ejemplo, lo que pensaban los filipinos acerca de los fenómenos psicológicos antes de que llegara la cultura occidental a Filipinas. En el caso específico de América Latina ha habido estudios sobre lo que los aztecas y los incas pensaban de los fenómenos psicológicos. ¿Qué se entiende ahí por fenómenos psicológicos? La manera como conocemos el mundo, la manera como aprendemos, la manera como avanzamos en la vida, la manera como envejecemos, la muerte, lo normal y lo anormal. Todo ese tipo de temas los trataban estos grupos. O sea, uno puede tomar, por ejemplo, la cultura muisca, que es la cultura nuestra acá del altiplano cundiboyacense, y estudiar, por ejemplo, la vida sexual de los muiscas. Cito la vida sexual de los muiscas porque ya hay estudios sobre eso. La relación de los géneros, la relación con la muerte, con el sentido de la vida, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué esa área no tiene mucho futuro? Aunque parecería que sí. ¿Por qué no tiene mucho futuro? Porque los grupos indígenas, los grupos nativos, están muy occidentalizados están mucho más occidentalizados de lo que uno piensa, o sea, ya no es auténtica la cosmovisión, sí, sino que está muy sesgada por la cosmovisión de Occidente. Y entonces otra alternativa sería buscar las fuentes originales. Por ejemplo, los primeros conquistadores escribieron mucho sobre la psicología de los indígenas, y hay buenos libros sobre eso. Sí, Fray Bartolomé de las Casas es uno de esos, o los estudios sobre el Popol Vuh en Guatemala, todo eso. Pero esos son fenómenos mirados desde el punto de vista de la cultura europea. Entonces, ya están contaminados. Ni siquiera esos son suficientemente limpios. Uno podría hoy como investigador ir a un grupo que nunca hubiera tenido contacto con Occidente y estudiar los fenómenos psicológicos de esas personas. Pero la posibilidad de encontrar un grupo que nunca hubiera tenido contacto con Occidente es muy difícil. Ahorita se encontraron unos grupos en el Amazonas, que nunca había, en el Amazonas brasileño, que no han tenido nunca contacto con nada de afuera. Y entonces uno de los problemas que se tiene es, si nos metemos con ellos, los dejamos en paz. No es tan fácil, no es tan fácil, porque por ejemplo la medicina occidental y cosas así son útiles, ¿no? Para ellos, entonces lo dejamos como están o no. Pero de todas maneras, en ese tipo de gente sí podría usted entender los conceptos que tienen sobre el aprendizaje, sobre la percepción, sobre lo bueno y lo malo, las relaciones de los seres humanos entre sí, todas esas cosas. Entonces eso se llama psicología. Las indígenas existenciales, que igual son los componentes componentes psicológicos importantes. Eso es lo que se supone que es las psicologías indígenas, que a mí me parece fascinante eso, pero muy difícil de estudiar de verdad. Si usted busca lo que está escrito sobre eso, está bastante sesgado por la cosmovisión eurocéntrica. Y si habla con las personas ahora, los indígenas de hoy están muy influenciados por grupos ingenuos no hay. No. O difícilmente Muy está ese que decíamos que acabamos de encontrar. Han pasado unas películas sobre eso. ¿Sí? Cierto que sí, que sí, interesante. sí. Con sus cerbatanas desnudos. Y eso es nuevísimo, eso hace ya como un año nomás. Interesante.